Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesora. Disculpen que Buenas tardes, profesora. buenas, buenas, muy buenas. Buenas Con tardes, este, profesora. con este curso tan numeroso del Nuevo Testamento. Qué bueno. Vamos a esperar unos minuticos para que se incorpore el resto. Apenas están 8 de ustedes. Papá, es que tengo que estar muy bien. Ayer estuve revisando, no conseguí el papel y la última. Quédate tranquilo. Bueno, ya estamos en hora. Así que vamos a comenzar este semestre en el que tengo yo el sumo placer de acompañarlos a cada uno de ustedes en este curso del Nuevo Testamento. Me gustaría, los que están presentes, si pueden hacer una, una pequeña presentación con su nombre. Hay algunos de ustedes que conozco, como Aitor, como Rafael, que en otro momento me han acompañado, pero la mayoría de ustedes estoy conociéndolos por vez primera. Y no es lo mismo cuando uno tiene un curso presencial, donde tiene la oportunidad de intercambiar con todos los participantes. Aquí se hace un poco más difícil, ¿no? Dadas las circunstancias. Pero si brevemente pueden presentarse los que están, me encantaría. ¿Podrías empezar, Briseida? Seguro, buenas tardes. Bueno, Soy Briseida Rosas, soy de la Parroquia Transfiguración del Señor del Cafetal. Pertenezco al Ministerio del Lectorado, soy catequista y a la pastoral también del jardín de la parroquia. Estoy en 3 apostolados, pues. bueno, magnífico. Ya tenemos a una persona que ha tropezado con la Biblia y eso es bueno. Sí, Bienvenida. gracias, Bienvenida. gracias. Johnny, adelante, Johnny. Buenas tardes, profesora. ¿Me Buenas escucha? tardes. ¿Cómo no? Bueno, y a los compañeros y compañeras. Soy Johnny Sánchez, soy de la Arquidiócesis de Coro, Parroquia San Francisco de Asís. Soy ministro extraordinario de la comunión y ministro de la Eucaristía, servidor del altar y proclamador de la palabra. Bueno, más que completo, pues bienvenido, Johnny. Gracias, Este, profe. Aitop, preséntate. Buenas Para tardes. mí eres conocido, pero para tus compañeros, Buenas tardes, profesora. ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes? Bien, Bien. yo pertenezco a la parroquia de San Carlos del Zulia, en el municipio de Zulia, del estado Zulia, y me dedico a la formación bíblica. bienvenido, Aitop. Adelante, Julieta. Buenas tardes,
Bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Acabo de entrar, no sé cuál fue la instrucción de inicio, perdón. No te preocupes, es una pequeña presentación porque para que nos vayamos conociendo. Eh, bueno, yo soy de profesión docente, tuve 50 años en el ejercicio de la profesión y justo me jubilé el año pasado. Entonces me jubilé con el objeto de tener tiempo libre para hacer las cosas otras cosas, ¿no? Que uno quiere hacer y que proyectos, pues. Y bueno, entre mis inquietudes desde hace bastante tiempo, me gusta muchísimo estudiar y entre mis inquietudes estaba incursionar en este terreno de la teología. Estuve tentada a porque tengo un posgrado en una maestría en educación, pero quería hacer otra maestría en psicología. Pero después de la psicología es muy, muy, muy aquí en la tierra, ¿no? Y hay muchos quien atienden este terreno. Entonces, bueno, me voy por este lado, este campo de la teología, que me parece que es trascendente y que me genera una enorme curiosidad y hambre de saber más, ¿no? Y Bueno, por eso bienvenida, estoy aquí. bienvenida Jennifer. Bien, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Jennifer Granado, soy de San Cristóbal. Estoy aquí en San Cristóbal. Actualmente estoy como coordinadora de pastoral de la seccional de San Cristóbal de la BEC. Y bueno, en estudios soy licenciada en educación, mención ciencias religiosas. Qué bueno, qué bueno. Bienvenido. También Rafael tenía algunos problemas para conectarse. ¿Ya pudiste, Rafael? Sí, ya pude, profesora. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿cómo te va? Este es uno de los conocidos. Gracias a Dios, ¿Cómo te ha bien. ido? Bienvenido. Gracias. Preséntate un poquito a tu compañero. Hola, buenas tardes. Soy Rafael Almao, soy de Maracay. Este es mi segundo semestre aquí en el ITER. Eh, Soy ingeniero electrónico de profesión. Actualmente me desempeño como comerciante y pertenezco a la parroquia. Soy ministro de la Eucaristía y sirviendo al Señor todo momento. Amén. Bienvenido nuevamente entonces. José Manuel, que tienes tu manita levantada. Buenas, buenas. Me llamo José Manuel Ponce, licenciado, en este caso en la Universidad Central de Venezuela, en el área de salud, rehabilitación física y psicomotricidad en general. Ahorita desempeño en la ABEC, en la sede central, la Coordinación Nacional de Formación en el área de familia, eh, pero realmente lo que me motivó a este paso de la especialización fue el hecho de que, bueno, durante más de una década he participado de comunidades cristianas con Pedro Trigo y, y bueno, siempre había, y bueno, me formo parte también de aquellos que acompañan y ayudan a formar algunos laicos en tres lugares. Y bueno, nada, dar un paso un poquito más profundo. Bueno, bienvenido, José Manuel. Creo que por Gracias. ahí también está Julieta. Ah, ya Julieta se presentó, perdón. Sí. Alba, Tardes. ¿Se me oye? sí, perfecto. Mm, Buenas tardes, mi nombre es Alba Rondón. Yo soy licenciada en Comunicación Social y trabajo en la Arquidiócesis de Caracas en la oficina de prensa. Perfecto. Davis, Listo, buenas tardes. Yo soy David pues, Abreu, soy de docente, soy de la diócesis de Maracay. Me dedico a ser ministro extraordinario de la Sagrada Eucaristía y trabajo en la parroquia desde hace mucho tiempo, pues como tal. Mi expectativa es conocer más de Dios en este ámbito y la especialización como tal para profundizar más acerca de la teología y más de Dios, pues. bueno, bienvenido también, Davis. Creo que por ahí está Juan Mendoza.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, profesora? ¿Cómo le va? Saludos. Bien, bien, ¿y tú? Aquí, bienvenido nuevamente. ¿Y vas a agregar algo? Que silenciaste tu micrófono. ¿Me Sí, escucha? buenas tardes. Ah, ahora sí, ahora sí. Bueno, bueno, este, después entonces nos dices algo más acerca de ti. Ya, profesora, ya encontré qué es lo que ¿Ya? está Ah, pasando. ok. Sí, bueno, disculpe. Soy Juan Mendoza, de la parroquia Santo Cristo de la Vega, Caracas. Soy catequista, pertenezco a varios grupos, entre ellos el Consejo de Asuntos Económicos de la parroquia, apoyo al padre y la gran expectativa que siempre me gusta es seguir aprendiendo para ser portavoz de la buena nueva e incluso ayudar a otros hermanos en este proceso del camino de Dios. Que así sea, Gracias, pues profesora. bienvenido. Amén. Deyanira, querida, adelante. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas tardes a Bien, ¿y tú? todos. Bueno, mi nombre es Deyanira Caballero, soy ingeniero civil de profesión, ministro de catequesis. Actualmente estoy trabajando con grupos de adultos y bueno, no pertenezco específicamente a ninguna parroquia porque estoy como itinerante, pues me voy hacia donde Papá Dios me llame. Entonces estamos haciendo trabajos para crear grupos de adoradores al Santísimo Sacramento. Entonces impartimos esa formación en las parroquias donde haga falta, con la finalidad de que esos grupos se creen y en aquellos lugares donde no exista, porque en todas las parroquias hacen adoración generalmente los jueves, pero lo que se quiere es crear grupos que se pueda ir poco a poco creciendo y que la adoración se haga otros días que no sea solamente los jueves. Entonces, para eso hay que enseñarle a la gente que Jesús está vivo y está ahí en la Eucaristía, para Claro. que lo conozcan un poquito más. Entonces, en eso tengo como un año trabajando específicamente en eso. Bueno, bueno, bienvenida nuevamente. ¿Queda alguien más por presentarse Sí, mi de profe. los que están? Adelante, Víctor. Víctor Carrillo, soy docente de profesión. Actualmente estoy de catequista en la parroquia San José Obrero en Caracas y bueno, dispuesto a aprender. Gracias. Sí, creo que está por ahí Jacqueline también, ¿no? Yo también, profesora. Y Adelante, por aquí Ricardo. también. Ricardo Vallenilla, eh, feliz de estar aquí porque esto es una meta, un sueño pues que he tenido durante mucho tiempo. Yo soy sociólogo de profesión, sin embargo mi carrera la he ejercido toda la vida en el área de mercadeo de productos y soy profesor en esa área en el IESA, Instituto de Estudios Superiores de Administración. Mi vida parroquial o mi vida de vocacional ahorita está como en pausa. De hecho, he sido ministro de la comunión, de la catequesis, de la palabra, de todas esas cosas, pero ahorita estoy así como en una pausa vocacional, vamos a decirlo así. Estoy en la parroquia de la Inmaculada Concepción y en el Recreo. Entonces, mejor momento imposible, ¿verdad? Para hacer Mejor eso. momento imposible. Eso fue lo que me di cuenta. Oye, tengo tiempo que no hago nada. Bueno, mejor para ponerme a estudiar ahorita. Perfecto. Adelante, Luis Miguel. Hola, feliz tarde, ¿me escuchan? Perfecto. Ok. Bueno, mi nombre es Luis Miguel Presillas, estoy en Cumaná, Estado Sucre, en la ciudad donde se dice que empezó la evangelización. Y bueno, estoy aquí viendo algunas caras y algunos nombres y creo yo que soy el más joven. Yo soy licenciado en comunicación social, soy también profesor de la Universidad de Oriente, tengo 23 años de edad y bueno, el placer es venir a aprender, compartir conocimientos y que crezcamos juntos en nombre de Dios y la Virgen del Valle. Amén. Amén. Bienvenido, Luis. Sandra está por allí también, ¿no? A ver, mi nombre es Sandra Santini, soy abogada, soy de la parroquia de la Transfiguración del Señor, allí colaboro
con las comunicaciones y también trabajo directamente con el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromonte. Perfecto, bienvenida Sandra. ¿Queda alguien más por presentarse? Sí, por aquí. Adelante, Isabela. Muchísimo gusto. Mi nombre es Isabela Orellana. Bueno, soy licenciada en idiomas de la Universidad Metropolitana y actualmente me desempeño como locutora católica en 2 emisoras, Radio María en Colombia y Emisora Mariana en Bogotá. Ahí tengo 2 programas en la puerta de al lado y Teología al Día, que se transmiten pues a través de las plataformas de las emisoras. Y bueno, básicamente, bueno, también me inicio como docente en el ITER, en una materia que Sí. se llama Vocación a la Santidad, y de verdad que es un reto muy bonito. Y bueno, básicamente estoy pues continuando un camino de formación, luego de una búsqueda, pues en donde he tenido pues esa vivencia de encontrarme con Cristo a través de la formación. Inicié en Argentina en la Escuela Universitaria de Teología a nivel de diplomado. Y bueno, estoy aquí ahora para continuar este camino. Y bueno, me complace muchísimo entonces esta oportunidad y nada, para servir en lo que sea posible. Sí, bueno, entonces bienvenida doblemente al curso y a la familia ITER. Así que te vaya muy bien en tu experiencia. Miren, Gracias. quería empezar pidiéndole disculpas. Bueno, mi nombre es Rebeca Cabrera. Yo soy de profesión inicial, bioanalista, pero después me enamoré de la teología y de la Biblia. Y bueno, tengo estudios en la UCAP, primero en teología, después en la maestría, después un doctorado en Sevilla. Entonces aquí estoy un poquito compartiendo con ustedes y acompañándoles en este semestre, donde creo que vamos a enamorarnos un poco más de nuestro Señor, conociendo su palabra. Bueno, y quería pedirles disculpas porque ha habido algunos tropiezos en el ITER. Para empezar, yo siempre soy la que tomo el hospedaje, grabo las clases, se las paso prácticamente media hora, una hora después de haber culminado la misma, pero hoy ya se está grabando todo esto que hemos hablado hasta ahora y va a ser el ITER quien se ocupe de esa primera clase porque faltan algunos detalles, incluso la apertura del módulo 7. El padre Néstor a cada uno de ustedes le va a hacer la invitación para que tienen que aceptarla para que puedan entrar. Por eso me adelanté un poquito, tratando de pasarles lo que era el plan de clase para que ya lo fueran bajando a su computadora y tuvieran más o menos una idea de cuál va a ser el contenido del curso. Vamos a empezar, evidentemente, por los evangelios sinópticos. Después exploraremos el Evangelio de Juan, después la literatura paulina, los escritos católicos y, por supuesto, vamos a tocar temas también como los evangelios de la infancia, por separado, los evangelios apócrifos. Y también iremos a temas ya concretos una vez que hayamos hecho este recorrido por el Nuevo Testamento. Lamentablemente, el Apocalipsis es uno de los temas que no vamos a tocar, sino lo mencionaremos brevemente al hablar de Juan, porque necesitaríamos todo el semestre y quizás hasta 2 para poder estudiar el Apocalipsis en su totalidad. Entonces, hoy, por eso no les garantizo que podamos tener la grabación. Sin embargo, 2 o 3 personas que se complicaron un poquito por su imposibilidad de participar el día de hoy, bueno, yo me pondré en contacto con ellos y trataré bueno, de alentarlos en eso para que esta clase no sea un escollo, pues, durante el curso. Sí quería decirles que la evaluación consiste en una serie de foros, el número de 7, 2 ensayos, uno sobre el Evangelio de Mateo y otro sobre Pablo, y un trabajo final monográfico. En el plan de clases que les pasé por WhatsApp y que también ya está colocado en el módulo, aun cuando ustedes no han podido entrar, están todas las indicaciones para acceder primero al contenido de cada clase, segundo,
las fechas de control de cada uno de los procesos evaluativos y al mismo tiempo les puse una bibliografía digital para que tengan la oportunidad, si así lo desean, de bajar esos textos a su computadora y tener una bibliografía digital que se vaya completando en la medida que ustedes sigan avanzando en teología. Me complace muchísimo ver que son muy heterogéneos, provenientes de diversas profesiones y a la vez de diversos lugares del país. Eso, de entrada, con toda seguridad, nos va a permitir una riqueza muy grande en el diálogo y la Profe, Creo que se le ponchó la transmisión a la profe. Profesora, se le fue la comunicación. no, creo que, que salió ella. No sé. Sí, salió. De hecho, esto que estamos diciendo no lo está escuchando. Esperemos a ver si eso. Ok, bien. Aprovechando el tiempo, ella dijo que la bibliografía era digital, pero yo vi la bibliografía y no sé cómo bajar alguno de los textos. Ustedes ya saben. No, está fija la bibliografía, no está digitalizada para descargar. O sea, no Ajá. tiene link. Ok. Lo que sí. tiene que Yo hacer es creo colocar el nombre del libro y el autor, lo coloca en el buscador y le van a aparecer las opciones que hay para bajar. Ok, ¿en Yo algún ya bajé buscador algunos. específico? ¿En algún No, buscador yo busqué algunos y ya los he ido bajando, pero no todos, pero sí están disponibles en internet. Ok, gracias. Bueno, yo lo que creía es que iba a decir, ¿no? Que cuando esté el módulo 7 ya operativo, ahí van a estar los libros. Porque Sí, nos justo ha pasado así eso que en otras dice, materias. justo eso que Pero dice Briseida fue lo que yo entendí. Que cuando tengamos el módulo 7 activo, allí podremos ver la bibliografía que ya cargó. exacto, porque así ha sido en otras materias que he cursado. Pero Ah, como bueno, todavía no se ya activó se el conectó módulo, la profesora. Y perdona una pregunta, ¿ese módulo dónde disculpe, está? Cuando esté el módulo todavía activo. no está activo. El padre Néstor nos va a hacer una invitación cuando Ah, ya ok. lo tengan activo el ITER. Miren, Bien. me disculpan, pero me quedé de Aquí repente está. sin luz. Hubo un conato de luz en mi casa y bueno, Tranquila. esas pequeñas cosas que pasan que uno no tiene previsto. Bueno, miren, vamos a hacer la presentación. Voy a tratar de pasárselas a pesar de que no tengo la dificultad de no ser el hospedador. Y eso me impide de alguna manera poder, si se quiere, ser yo quien de algún modo programe todo esto. Entonces, sí, ciertamente voy a pensar que me va a permitir presentar este PowerPoint. Ay, Dios mío. Bueno, parece que sí, afortunadamente. Entonces, miren, les recomiendo en el plan de clases que lo lean con detenimiento. Si tienen alguna duda, todos ustedes ya tienen mi teléfono. No tengan a menos consultar conmigo y de alguna manera poder compartir con ustedes y ayudarlos en todo este proceso de aprendizaje en este semestre. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Adelante, adelante, Sonia. No, se entró una llamada grupal del grupo. Estaba Ok. saliéndome, de hecho. Sí, Disculpe. sí, bueno, entonces, si no tienen ninguna pregunta acerca del plan de clase, podemos comenzar si ustedes lo desean así. Vamos a comenzar. Adelante, Julieta. Sí, yo realmente estoy nueva en este terreno, desconozco un poco toda la mecánica, ¿no? ¿A qué se refieren con módulo 7? Bueno, módulo 7 es su puerta de entrada al curso por parte de la universidad. Okay, yo sé que la mayor parte de ustedes van por UCAP
y no van por ITER directamente. Ajá. Entonces, a través del módulo 7, ustedes tienen todo lo que son las presentaciones semanales, la bibliografía, las directrices en cuanto a la evaluación, y por allí van a subir también las tareas. Entonces, todo es, precisamente, les pedía disculpas al comienzo de esta reunión, porque eso debería estar listo, ya que estamos comenzando el día de hoy. Pero ustedes ni siquiera como alumnos están presentes en el módulo todavía. Entonces, ya yo he ido subiendo el contenido de la semana, pero ustedes todavía están pendientes, van a recibir una invitación del padre Néstor que deben aceptar. Una vez que lo hagan, entonces ya tienen la entrada directa sobre todo los que empiezan por vez primera en el ITER, bueno, como nuevos todavía cuesta más. Los que ya han incursionado otros semestres ya se les facilita un poco más el proceso. Perfecto, gracias. Nuevamente, si tienen cualquier duda, por favor, no duden en consultarme, que yo con mucho gusto les oriento, pues, y les ayudo en lo que sea posible. Gracias. A la voz. Entonces, miren, como entrada, nosotros vamos a compartir un poco de lo que tiene que ver con el origen de los evangelios sinópticos. Empezamos por allí, precisamente porque se trata de 3 evangelios presentes en el Nuevo Testamento que reciben ese nombre. Se llaman así porque vistos de conjunto y puestos, si se quiere, como en paralelo, tienen una serie de elementos comunes, ¿verdad?, que los ha hecho agruparlos. Ahora, tendríamos que preguntarnos si nosotros podemos hablar de los evangelios como documentos históricos, como una proclamación visional, o sencillamente se trata de hechos sobre eso. Vamos a tratar de adentrarnos en eso, porque hay una gran cantidad de dificultades, tanto narrativas como interpretativas y de contenido. Su ensamblaje, si se quiere, es diferente al de otros textos del Nuevo Testamento, como por ejemplo las cartas de Pablo, pues que son documentos completamente directos, porque al hablar de los evangelios tenemos que tomar en cuenta una rica tradición oral por muchos años antes de su concreción final, que podemos datar, si se quiere, entre los años 68 y 100 después de Cristo. Ahora, ¿qué pasó durante esos años? Bueno, existen problemas de amplitud histórica para determinarlo, porque al Jesús de la historia solamente vamos a llegar por el Cristo que está profesado por la fe en nosotros. Los evangelios son una reflexión histórica de acontecimientos pasados, transmitidos primero en forma oral, recogidos luego en pequeñas tradiciones escritas y finalmente redactados por una comunidad cuya cabeza concreta puede ser una persona, tal como nosotros conocemos los evangelistas, o por un grupo, por una comunidad que ha hecho reflexiones. Entonces, para tratar de entender esto, tenemos que rehacer el camino por el cual nos ha llegado el escrito evangélico. Entonces, sabemos que tenemos como testigos a los apóstoles, pero ¿qué entendemos por apóstol? ¿Verdad? ¿Es acaso la comunidad primitiva que hace cabeza a este apóstol? ¿O es un grupo de redactores que retoman lo que el apóstol anunció y después fue transmitido por oral? ¿Es en ese momento que se fija la tradición o es cuando se pone por escrito? Entonces, el anuncio es esencialmente querigmático. Había tradiciones orales que fueron aflorando en forma escrita y así nacieron pequeños relatos, ¿verdad?, que se pueden aislar sin menoscabo de su sentido propio, alguna parábola, algún milagro, y estas circularon de manera suelta, incluso controversia de Jesús con quienes fueron sus enemigos. Poco a poco se fueron reuniendo dichas perícopes
cuando hablamos de perícopas, estamos hablando de un relato evangélico. Fueron reuniéndose en secuencias más largas. A estos escritos acude Lucas en el prólogo de su evangelio. Si alguno de ustedes tiene el texto bíblico en las manos, me gustaría que leyéramos los primeros versículos del Evangelio de Lucas, que habla un poco de cómo fue este proceso. La unión de varias perícopas fue constituyendo un capítulo, y esos a su vez empezaron a constituirse como un conjunto de temas. Entonces, tenemos, si se quieren, ¿verdad?, los primeros escritos parciales de los que nacen, como si fueran unos edificios reconstruidos con bloques prefabricados. Podemos imaginárnoslo así. O sea, son colecciones de perícopas en que no podemos muchas veces establecer fechas exactas porque leemos con mucha frecuencia en los evangelios. Después de esto, entonces, lo cual no garantiza necesariamente una cronología de los hechos, ¿verdad? Pero no por eso los evangelistas son meros compiladores, sino que bajo la dirección del Espíritu Santo son verdaderos autores, a la vez dependientes por una parte, pero originales por la otra. Entonces, son dependientes porque trabajan con materiales comunes, ¿verdad?, a los demás evangelistas, y porque siguen una determinada plano de desarrollo del relato que hizo eco en la catequesis primitiva, y se va delineando de a poco. Entonces, ¿alguien tiene el texto de Lucas? Yo lo tengo, profe. Adelante. Yo lo tengo. Adelante, Rafael. De Lucas 1, dice... Sí, lo que es el prólogo nada más. El prólogo, correcto. Sí. Algunas personas han hecho empeño por ordenar la narración de los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros, tal como nos ha sido transmitido por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de las enseñanzas que has recibido. Fíjense que de alguna manera dice los sucesos que han acontecido. ¿Qué sucesos son esos? En forma implícita estamos hablando de Jesús de Nazaret. ¿Cómo supimos de esos hechos? Por los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra. Aquellos que compartieron con Jesús, que comieron con él, que probablemente lo vieron hacer milagros, que estuvieron con él cuando recitó una parábola, o en un momento dado, durante todo lo que fue su vida pública, le acompañaron a lo largo de él. Y ellos podían decir, yo recuerdo, yo estuve presente. Entonces, eso, de alguna manera, ¿verdad?, nos está indicando, Sonia, cierra tu micrófono, Sonia. Nos está indicando, de algún modo, que ese fue un proceso de investigación, donde a partir de una base común, pensé en un momento, voy a silenciar, ya se silenció. A partir de una base común, ¿verdad?, se dio un proceso, primero, a partir de aquellos que fueron testigos, después los primeros escritos parciales, y tenemos, si se quiere, dos tipos de bloques en esa tradición. Por una parte, los hechos, que básicamente Marcos es el que se ocupa de esa parte, siendo, ya lo vamos a profundizar, el primero que escribió, y por el otro, una serie de dichos, de palabras dichas por Jesús. Hay alguien que se está comunicando por el grupo, pero es imposible poder acceder al Zoom si no es de esta forma que estamos hablando. Vamos posteriormente yo voy a llamar a la persona que está comunicándose para explicarle cómo tiene que hacer
bien sea por el celular o por el computador, para meterse por el. Me disculpan también esa interrupción. Entonces vemos cómo en los evangelios sinópticos hay una distribución de contenido que es común a los tres sinópticos. Lo primero fue la preparación de la misión, está en los primeros capítulos, que incluye lo que es el bautismo, las tentaciones. Después se da el ministerio en Galilea, posteriormente el ministerio en Jerusalén y finalmente lo que es la prisión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Vemos que estos evangelios repiten este esquema en forma paralela, cosa que nos pasa con Juan. Ya después veremos por qué. Entonces, de allí es que proviene la gran semejanza entre los sinópticos. Y decimos que son originales porque cada uno de ellos añade bloques propios, bloques que sencillamente cada uno de ellos lo colocó pues de una manera concreta y precisa. Y les pongo un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de las bienaventuranzas, que es una perícopa que está presente tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas, como Mateo escribe a un grupo que viene al cristianismo proveniente del judaísmo, entonces es un grupo que es muy conocedor del Antiguo Testamento, que sabe la presentación de Yahvé al momento de entregar las tablas y cómo era en la montaña, bueno, se presentaba Yahvé al pueblo. Entonces, nada mejor que colocar a Jesús al momento de las bienaventuranzas en una montaña para hablar de la vida. Y con ello estaba colocando Jesús también, la de Dios, que estaba ya esbozando lo que para nosotros sería la cristología posterior. Pero en el caso concreto de Lucas, que escribe para paganos de mentalidad griega que llegan al cristianismo, nos relata las bienaventuranzas, pero lo hace a la orilla de un lago en tierra plana. Porque para ellos la originalidad de su mensaje está en el grupo al que lo dice. Entonces, no le interesa a Lucas ocuparse de esta parte como lo hace Mateo, sino que él pone su aporte doctrinal original, ¿verdad? Porque es, o se trata, mejor dicho, de comunidades completamente diferentes. Entonces, incluso tanto Lucas como Mateo añaden pericopas anteriores a la misión. Tenemos los relatos de la infancia en una prueba al niño. Entonces, la tradición oral, de alguna manera, va cristalizando los hechos y dichos. Por eso, la uniformidad de que presentan estos evangelios abrió la posibilidad hace unos 100 años de hablar de la teoría de la fuente, que vamos a profundizar un poco más la semana entrante. Entonces, y habla, lo tienen en pantalla, como de una parte narrativa, que básicamente sería el Evangelio de Marcos, y una parte de dichos de Jesús. Entonces, se formula así. Marcos es el más viejo de los evangelios, el anterior. Por lo tanto, él presenta en una forma muy escueta los hechos que tienen que ver con la vida de Jesús. Mateo y Lucas, tomando Marcos como base, ¿verdad? Incorporando gran parte del material marcano, ¿verdad? Coinciden en muchos aspectos con Marcos, pero también han tomado otras fuentes que son distintas de Marcos. Y esa fuente es la fuente de los dichos de Jesús, y que tiene el nombre de fuente. ¿Verdad? Entonces, en Juan no entra la cuestión sinóptica, ¿verdad? Ya que no utiliza las mismas fuentes, a pesar de que probablemente tuvo acceso a las mismas sinópticas, tanto más porque se escribe mucho tiempo. Entonces, lo interesante, por otra parte, es que Marcos comienza hablando del Evangelio buena noticia, ¿verdad?
tal como hizo en su momento Isaías 52:7, cuando hablaba de la buena noticia que iba a traer el siervo al pueblo. Entonces, es interesante también destacar que estos nombres de Marcos, de Mateo y de Lucas no circularon esos tres primeros siglos, sino que aparecen por primera vez en el siglo IV con el Códice Alejandrino. Entonces, este género literario evangelio pretende transmitir una serie de tradiciones orales y escritas que son posteriores a la experiencia pascual. Porque hay que estar claro, la mayor parte de los seguidores de Jesús, al momento de la pasión, murieron. Cuando nosotros vemos las apariciones de Jesús, vemos que la mayor parte de esas apariciones se dan en el lago de Galilea, lo cual quiere decir que aquellos que estaban con él, que eran pescadores, volvieron a pescar, dejaron a Jesús en el momento de la prueba y se fueron. Entonces, eso nos hace, ¿verdad?, recapacitar, porque es la experiencia del resucitado lo que les hace cambiar de perspectiva e incluso a llegar a dar su vida por él. Entonces, tenemos que diferenciar en ese sentido la comunidad prepascual de la comunidad pospascual. Entonces, ¿cuáles son las características? Jesús empieza a predicar y anuncia lo que es la conversión y el reino de Dios. Es una comunidad que tiene su sede en Cafarnaúm. La mayor parte del testimonio de Galilea se da en esta región, alrededor del lago donde se desarrolla parte de la actividad inicial de Jesús. Sin embargo, sabemos que Jesús fue un maestro itinerante, caminante, podríamos decirlo así. Entonces, llama a unos hombres para que lo sigan de tal modo que compartan con él y que constituyen un movimiento carismático que no se basaba en la ley, sino en el carisma de Jesús, que les permite compartir el mismo sueño, la mesa, su palabra, los milagros, a veces sin entenderlo, porque eso también hay que decir. Pero después de la Pascua hay un cambio de perspectiva. Ellos decían, pero si nosotros comimos con él, nosotros vimos lo que hizo, nosotros somos testigos. Entonces reflexionan a la luz de la Pascua, porque en el fondo los evangelios no son más que una reflexión a la luz de la Pascua. Entonces, enriquecida por grupos de simpatizantes, incluidas las mujeres que a veces fueron dejadas un poquito de lado, pero cerca del maestro, y de alguna manera esta primera comunidad contribuyó, ¿verdad?, a recordar, a transmitir, a memorizar esa tradición en la noche, a la luz del candil, repitiendo con los niños lo que había acontecido con Jesús. Y en la sinagoga, la lectura e interpretación de la palabra de los profetas y de la literatura sapiencial, de una u otra forma, les fue llevando a la conclusión que Jesús vino a ser la cúspide, la cima, lo más importante de todo ese camino hecho por el pueblo de Israel. Entonces, esto nos hace comprender que la comunidad fue capaz de reunir y memorizar los 247 dichos de Jesús que aparecen en los evangelios. Es algo interesantísimo, porque cuando uno empieza a ver que esa fue la palabra auténtica de Jesús, aunque de repente cada uno de los evangelistas la expresó de acuerdo a su cosmovisión acerca de todo ese proceso carismático. Entonces, ¿cuál es la característica de esta comunidad prepascual? Primero tendríamos que decir que la tradición de Jesús difiere completamente de la tradición rabínica, porque los rabinos inculcaban a sus alumnos
una fuerte dependencia de la ley. En cambio, Jesús predicaba el reino y a la vez que anunciaba, él era la misma novedad, anunciador y anuncio, si quiere, de ese reino. Entonces Jesús formuló una serie de dichos que sus discípulos memorizaron. La mayoría de las veces tenían que ver con la radicalidad del seguimiento a Jesús. Entonces, un reino de Dios que es ofrecido a todos los seres humanos y que está abierto a la universalidad en contraposición a la tradición rabínica. Hay una llamada a la conversión, una llamada a la penitencia que obligue a quien le sigue a ser como niños. Y el saber tener, discernir los acontecimientos históricos, a tener, si se quiere, constancia en la manera como viven. Estar pendientes de lo que es la vigilancia futura y, sobre todo, abiertos a la incertidumbre del día del juicio. Todo eso vino con este mensaje de Jesús. Ahora, por otra parte, ellos eran tan itinerantes como era Jesús, porque no solamente le escuchaban el mensaje, sino que compartían con él esta vida, vivían prácticamente. Entonces, el mensaje de Jesús, a quien va dirigido en un primer momento, es a estos seguidores más cercanos, donde trata de que la vivencia interna del grupo llegue también a un conocimiento de lo que realmente es el reino de Dios. Les hablaba sobre la necesidad de la perseverancia y lo de que realmente es el seguimiento. Les hablaba también de la recompensa prometida, ¿verdad? Y la actitud de servicio dentro del grupo, donde el más grande era el que era capaz de servir a los otros. Sobre el perdón, ¿cuántas veces hay que perdonar? Te decía Pedro. Solamente 100, 70 veces 100. Sobre la confianza, tengan confianza con las aves del cielo, que no se preocupan por su comida y sin embargo no satisfacen. Sobre la tradición y sobre todo esto se puede ver esta narrativa oral, si se quiere. Pero, ¿qué pasa con la comunidad postpascual? Vemos que existe entre ambas comunidades, por una parte, una continuidad, pero por otra, la gran ruptura, continuidad, porque el sujeto predicado no se inventa el Cristo del Querigma, sino que es el mismo Jesús de la historia que es anunciado por sus discípulos. Pero al mismo tiempo hay una ruptura, porque ese Jesús del pasado interviene un proceso trascendental que exige una respuesta. Y esa respuesta es la fe. Y esa es una respuesta que se da a la luz de la paz. En otras palabras, a raíz de la resurrección de nuestro Dios. Entonces, ellos creen que Jesús es el Cristo de la luz, que es suscitada en sus corazones por las apariciones, y para que el resucitado sea reconocido como tal, es necesario que haya fe. Ejemplo de ello es el apóstol Tomás. Si no meto el dedo en las llagas, voy a reconocer. Entonces, esa es una apertura. Entonces, la continuidad está dada porque se trata de los mismos personajes de la comunidad prepascual. Son los mismos discípulos de Jesús, no son otros, pero ellos ya no son los mismos. Y no son los mismos porque están marcados por la experiencia del resucitado. Jesús no es solamente un personaje del pasado. Ellos son testigos de ese resucitado. Adelante, Luis David. Hola, profesora, ¿cómo está? Mire, ¿me escucha, no? Sí, ¿cómo no? Sí, Te ajá. Un escuchamos. comentario a propósito de eso que usted estaba comentando al final Ajá. y empatándolo un poquito con lo que estaba al principio del Jesús histórico. A mí hay algo que me reconforta y lo quería compartir con ustedes. El hecho de que los evangelistas no sean cualquier personaje, o sea, los cuatro evangelistas son gente, por ejemplo, no vamos aquí a declarar cuál fue
el currículum de Juan. Juan estuvo con Jesús, correcto. O sea, pues es testigo ocular. Y Mateo también fue apóstol de Jesús directamente. Marcos fue discípulo de San Pedro. Lucas también estuvo con San Pablo. Entonces, yo lo hago porque a mí me reconforta mucho eso. Yo tengo como basamento esos 4 personajes que estuvieron, que avalan que la información es fidedigna en el querigma, en la propagación del evangelio verbal. Entonces, son 4 personajes que avalan, que dicen sí, lo que estoy escribiendo, pues más allá evidentemente de la distancia histórica, cronológica, de los estilos y el pueblo al cual fue escrito, son ellos las columnas de la escritura, en el sentido que pueden, pues, ratificar que hay fiabilidad, ¿no? En la narrativa, porque son ellos, son gente, bueno, dentro de la dimensión de la fe, obvio, ¿no? Yo no puedo decirle tú musulmán, pero nosotros creyentes, pues, tenemos eso como confort. Quería compartir eso solamente. Está muy bien, Luis, pero tampoco olvidemos, ¿verdad?, que junto con esos personajes están sus comunidades, las comunidades a las que ellos pertenecen, y que esa comunidad, al igual que ellos, también fue conformando grupos que proclamaban ese querigma. La tradición oral no solamente competía a los discípulos directos de Jesús, sino todos aquellos que empezaron a suscitar esa fe en el resucitado. Y fíjense que no fue un camino fácil tampoco, porque tanto la tradición oral como la escrita ha exigido una actualización y hasta una adaptación. En primer lugar, una adaptación lingüística, porque Jesús hablaba en arameo, pero el Evangelio se escribe en griego koiné, proceso en que algunas cosas pueden que se pierdan o por el contrario se transformen. También estamos hablando de una adaptación cultural y social, porque Jesús en su primera parte hablaba en un ambiente, si se quiere, agrícola, que posteriormente se adapta a la ciudad. Y evidentemente una adaptación eclesial, porque se pasa de la sinagoga a la iglesia, de la pequeña agrupación familiar a la agrupación de comunidades de varias familias. Y ese proceso se va dando en la comunidad pascual. Entonces, como es un proceso de adaptaciones, ¿verdad? Entonces, se trata de que estamos hablando de un auditorio de personas vivas, pero es una tradición que trata de ser fiel tanto a Jesús de Nazaret como a la experiencia pascual del discípulo. Entonces, y tiene como sello, vamos a decir así, garantizado por la experiencia que muestra que no se trata de una invención, sino de una prolongación de la historia de salvación, como encontramos en la primera carta de Pedro. Es la entrada de Dios en la historia a través de Jesús de Nazaret. Y de la experiencia pascual de los discípulos que ellos tuvieron ante tal acontecimiento. Entonces, de alguna manera, tenemos que reconocer que la comunidad cristiana primitiva no hablaba del Nuevo Testamento, no había Nuevo Testamento escrito todavía, sino eran judíos, la mayoría provenientes de las escuelas judías, y trataban de hacer memoria de trozos de la escritura, resaltando su importancia. Dios se ha revelado en los padres, en los patriarcas, en los profetas, y parece para los cristianos esa verdad da un paso adelante, porque al resucitar Jesús se ha convertido en Señor de la historia. Entonces, así, los principios interpretativos de la comunidad primitiva son eminentemente los mismos del pueblo del Antiguo Testamento, pero que se van filtrando en las situaciones y acontecimientos que se dieron a partir del Jesús histórico. Entonces, cuando nosotros vemos los relatos de la pasión, se citan innumerables textos del Antiguo Testamento, especialmente de los Salmos. Entonces, y lo que hay que ver, si se quiere, que hay diferencia entre la lectura realizada por un judío creyente o un cristiano de la comunidad primitiva. Para un judío creyente, las historias o la celebración de la Pascua tiene como dos tradiciones importantes.
una narrativa histórica llamada Agadá y otra tradición legal de preceptos y obligaciones que se llama Halakha. Ambas tradiciones convergen en una única tradición. Pero algo parecido hicieron los cristianos. Una tradición narrativa que viene de Marco al resaltar y relatar lo que es la pasión, la Pascua, un elemento de preceptos, ¿verdad? Y un tercer elemento discursivo, compuesto por los discursos de Jesús, lo cual encontramos básicamente en los evangelios, ¿verdad? Entonces, la unidad entre esos dichos y las narraciones conforman el evangelio, que en el caso de Marcos da mucha importancia al elemento narrativo, en tanto que Mateo y Lucas dan un paso adelante porque utilizan otras tradiciones diferentes a la de Marcos. Y en Juan prácticamente todos son elementos discursivos. Y eso nos ayuda a ver un poco cómo la historia ha pasado de la tradición del Antiguo Testamento a una tradición del Nuevo Testamento partiendo de una misma realidad. Entonces, no olvidemos que la tradición post-pascual y veterotestamentaria difieren en la explicación de la Sagrada Escritura. Un rabino lo hace implicando dos textos, ¿verdad? Aquí hacemos igual, pero el punto de partida es Jesús de Nazaret, ¿verdad? Entonces, las tradiciones narrativas a las que hace referencia el Nuevo Testamento comienzan con un bloque final, la pasión y la muerte. Temas alrededor de los cuales se ubican los últimos de Jesús y de Jesús, el camino hacia Jerusalén y enlaza con la predicación de Galilea. O sea, va de atrás hacia adelante. Por eso, ensamblar estos textos fue algo verdaderamente prodigioso con la fuente principal que es el Espíritu Santo, pero no fue un proceso fácil. Fíjense que Marcos atisba la resurrección, pero no pasa de allí. En cambio, Mateo y Lucas toman el mismo proceso, añaden las narraciones de la infancia y se esmeran en escribir relatos de apariciones del resucitado. Juan, además, escribe un prólogo, el verbo, la palabra eterna del comienzo que inicia. Entonces, es una tradición narrativa, dicho sea Marcos, mezclada con una tradición de dichos que dice relación con una fuente que recibe el nombre de fuente. Porque de allí en adelante, lo que es la comunidad pascual da un segundo paso a la catequesis, representada por la didaje. Entonces, se habla de la misión, de la implicación a las personas a las que va dirigido y la importancia de una vida cristiana que sea coherente con el mensaje de Jesús. Pero aparte de esto, está la predicación misionera, porque no solamente tiene una parte catequética, por decirlo así, sino también misionera, porque Jesús envía a la misión, a que esa palabra se difunda de tal manera. Y los discípulos, a partir de la fe en el resucitado, ya no pueden callar. Es algo que va más allá de ellos, algo que les impele a hablar de Jesús resucitado. Entonces, la comunidad primitiva tenía muchos elementos tradicionales judíos, pero también agregan un culto propio que es la fracción del pan. Fíjense que es en la fracción del pan cuando los discípulos de Maús reconocen a Jesús. Entonces, es como decir el recuerdo del paso de Jesús por la historia. Entonces, decíamos que los evangelios son un conjunto. Cada perícopa, cada pequeña narración, cada milagro va construyendo un ladrillito cuyo conjunto hace una pared y va llegando, esa tradición se va sustentando hasta que un redactor final implica un proceso en el que recopila todas esas tradiciones y las pone completamente por escrito. ¿Y qué es lo que tratan ellos de afirmar? Que Jesús trae lo nuevo, que los otros representan lo viejo, que Jesús viene a anunciar el rey, que muchas veces no es reconocido por muchos. Jesús está presente siempre, y eso prueba de que
Quienes lo acompañan lo aceptan y quienes lo rechazan lo acechan, buscando buscarle la caída de él. Entonces, todos estos elementos conforman esa tradición oral de la que estamos nosotros hablando. ¿Y quienes leen esas películas en esa comunidad? Los primeros cristianos. Conviértanse y crean en la buena noticia. Es la primera predicación del reino. Lo que les digo a ustedes, se los digo a todos. O sea, no es un mensaje dirigido a sus seguidores más cercanos, sino a todos, porque todos de alguna manera somos parte y formamos parte de esa comunidad. Estamos en Getsemaní, justamente con estos discípulos. Y recuerden que cuando Jesús está orando en el huerto, los discípulos, ¿qué están haciendo? Están durmiendo. Estamos hablando de que según hay mucha fe, les pide estar atentos, estar despiertos para no caer en tentación. Pero ese es un mensaje solamente para ellos, también lo es para nosotros. A veces estamos dormidos. En cambio, los amigos de la oscuridad están despiertos. Entonces, en el campo de lo narrativo, son frases que van apareciendo en el Evangelio y que de alguna manera explican nosotros también a las comunidades del siglo XX. Entonces, hacemos referencia en la redacción, evidentemente, a 4 que, como les dije anteriormente, no aparecen en los primeros códigos. Y es bueno destacar que cuando hacemos la referencia a una persona, no necesariamente puede tratarse de un personaje concreto, sino de toda una comunidad que reflexiona, porque siendo esto un proceso, el paso de la tradición oral a la escrita, podemos considerar también que tiene nada de extraño que también haya intervenido grupos de personas. Porque fíjense que cada evangelista de alguna manera selecciona las tradiciones que cree convenientes para su comunidad. ¿Habían más? Seguramente que sí. Cuando nosotros leemos en el Evangelio de Juan, al final del Evangelio, si todo lo que Jesús dijo e hizo se escribiera, no habría libros para poder completar la gran cantidad de material que hubiera salido. No estoy diciendo con las mismas palabras, pero eso es lo que quiso expresar el epílogo del Evangelio. O sea que las tradiciones fueron muchas, pero ¿cuáles escojo yo para mi comunidad? Es como que si nosotros todos tuviéramos que hacer un trabajo sobre un determinado autor, sobre la sinodalidad, por ejemplo. Entonces, cada uno de nosotros, teniendo la misma bibliografía, teniendo las mismas tradiciones, los mismos escritos, con toda seguridad, vamos a hacer énfasis en lo que para nosotros es más importante de dicha lectura. Y nuestro trabajo va a estar basado en lo siguiente, porque cada uno de nosotros tiene una cosmovisión concreta acerca de los hechos y situaciones de la vida diaria e incluso de la vida de Dios. Entonces, por eso cada evangelista trata de hacer una síntesis que se adapte a la comunidad de oyentes. Y cada uno de ellos tiene un estilo que se describe con mucha facilidad. Marcos a veces tiende a ser rudo y no llega a los detalles. Mateo es más ampuloso, bien organizado, 5 grandes discursos. Lucas es detallista. Ese énfasis trata de llegar a los más desamparados, los más pequeños. En cambio, Juan se molesta en presentarnos los grandes encuentros entre la tradición judía y cristiana. Entonces, eso nos lleva a ver entonces cuál es la naturaleza de los evangelios. Evidentemente, son textos narrativos que presentan el curso de la vida de Jesús y sus enseñanzas. Pero, con eso estamos diciendo que tienen una proyección histórica. Entonces, la narratividad se acerca precisamente a la historicidad que presenta la trama. Jesús de Nazaret, que es el personaje central,
alrededor del cual se aglutina quienes lo acogen y quienes lo rechazan. Unos lo siguen, otros lo hostigan y finalmente lo matan. Es un trama, es una trama, perdón, que tiene un inicio, tiene un desarrollo, tiene un final. Además, hay otros personajes que a lo largo de la trama se van descubriendo. También hay un lector que somos nosotros, percatándonos de que hay diversos personajes históricos en el relato y ellos nos enfrentan a una realidad. No se ha pretendido escribir una vida de Jesús, como pretende la escuela liberal. Lo que se tomó en cuenta fue una trama, unas películas, un proceso, ¿verdad?, que se fue sustentando en la medida que se enriquecía esa tradición oral. La sinopsis evangélica no solamente es una narración, también tiene una finalidad teológica. Por eso hacemos esa separación entre el pre y la post, porque es una evolución en el sentir, en el creer y en la fe de todos estos personajes, que a la hora de la verdad, la aceptación y el rechazo marcan dos maneras de ver la realidad. Entonces, lo interesante es que, sin decir que se trata de historicidad, los evangelios tampoco podemos decir que son crónicas históricas. Nada de eso. Tienen a Dios en el centro de la historia y tratan de Jesús a partir de una profunda confesión de fe. Jesús es el Salvador, y si es el Salvador es el Cristo, descubriéndose en el Nuevo Testamento el cumplimiento de las escrituras que venían del Antiguo. Los evangelios entonces son textos religiosos que parten del Dios de la Biblia, ¿verdad?, y en Jesucristo. Son narraciones de Jesús muy tristes porque desembocan en la cruz, pero maravillosas porque finalizaron la resurrección. Sobre esa presencia del Señor resucitado que tiene que estar presente en la comunidad. Entonces, lo que es importante para nosotros es que esa historia siga teniendo sentido para nosotros. Entonces, porque todo sentimiento evangélico, de alguna manera, es una continuidad de la comunidad de fe. Adelante, Alba. Gracias, profe. Sí, quería preguntarle si en esta introducción, no sé si hoy o la semana que viene, nosotros vamos a ver un poco como esta relación, por decir la palabra, ¿verdad?, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Yo entiendo que estamos en el Nuevo Testamento. Yo lo pregunto porque ayudaría mucho. Fíjese que uno escucha tantas teorías, digamos, de que no, el Nuevo Testamento vino a superar el Antiguo. O no, nosotros nos, u otros, no, lo nuestro es el antiguo porque el nuevo no lo reconocemos. Entonces, yo creo, deberíamos como comprender, al menos me gustaría a mí, comprender esa relación que existe, ¿verdad? Si acaso el Nuevo Testamento reinterpreta el antiguo o Jesús vino a hacer borrón y cuenta nueva y seguimos. Como esa relación vamos a tenerla porque no lo vi en el desarrollo en el programa que nos pasó. Ya, bueno, mira, quizás el problema de este curso es que tendríamos que haber visto el Antiguo Testamento antes de ver el Nuevo. Porque eso nos hubiera permitido hablar de ese proceso de que tú estás mencionando. Un proceso en el que evidentemente allá lo vemos con claridad. Aquí nos encontramos de choque con que hay textos que parecieran explicarse desde el Antiguo Testamento y otros por el contrario no. Lo que sí es importante destacar que los evangelistas son judíos, aunque escriban en griego, son judíos, y la mentalidad es judía. Entonces, es claro que entender con claridad el Nuevo Testamento implica necesariamente conocer el Antiguo, porque de alguna manera muchas cosas se proyectan acá. Y te voy a poner un ejemplo concreto. Cuando nosotros estudiamos el libro de Ruth,
y específicamente el capítulo 4, nos encontramos que Boaz, que quiere casarse con Ruth, no es la primera persona dentro de la familia que tiene ese derecho, ¿verdad? Sino que es un pariente de él, a quien él, en la asamblea del pueblo, le dice, mira, te quieres casar con Ruth, a ti te corresponde porque eres el personaje más cercano, pero tú te vas a quedar con sus propiedades, pero también recuerda que tienes que darle, el primer hijo que tenga es del difunto marido de Ruth. Entonces, este personaje dice que no está interesado en quitar la herencia a sus hijos. Entonces, ¿de qué manera y en forma simbólica él rechaza esa petición? Se quita la sandalia y la tira en medio de la sandalia. Entonces, Boaz, que si quiere casarse con Ruth, recoge la sandalia. Entonces, hagamos un poquito de memoria. ¿Dónde aparece eso en el Nuevo Testamento? Cuando vamos a misionar, que hay que quitarse las sandalias, sacudirse el polvo de las sandalias, eso me recuerda a ese momento. ¿Te recuerda? Bueno, hay uno anterior a eso. Ah, Y es La de cuando... Moisés, en la Ajá, zarza. ajá. la zarza. Fuerte, La Jennifer. zarza. No, fíjense que hay un momento en el Evangelio cuando le preguntan a Juan el Bautista que si él es el que están esperando vosotros. Y él dice, ¿quién yo? Yo no soy digno ni siquiera de quitarme la sandalia. O sea, yo no puedo dar un derecho que no tengo. ¿Ve? Entonces, hay una serie de hechos y situaciones en el Nuevo, o cuando hablan de que es más fácil que entre un camello por el hueco de una aguja que un rico en el reino de los cielos. ¿Y qué se trata de la aguja? La aguja es una de las puertas de Jerusalén. Entonces, todo ese conocimiento que nos viene del antiguo, de alguna manera, ¿entiendes? Porque se trata del mismo pueblo, es un poco lo que decimos, ¿no? Una comunidad que proviene del judaísmo con toda la mentalidad judía. Entonces, Mateo el que más, y quizás Juan, los que se dedican a hacer acotaciones del Antiguo Testamento que se cumplen en Jesús. Marcos y Lucas son más parcos en eso. ¿Ves? Pero sí es importante conocer el Antiguo Testamento. Lo único que nosotros como cristianos conocemos más el Nuevo Testamento que el Antiguo, porque como cristianos nos han enseñado desde siempre, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Y hasta de la primera comunión en adelante siempre estuvimos pendientes del Testamento. Pero el otro quedó un poquito así como algo pasado de moda, algo que no era vigente para nuestros días. Y entonces no tuvo ese peso, pero de que lo tiene, lo tiene. Entonces espero que cualquier duda que puedas tener, Alba, la completemos en el próximo semestre también cuando veamos de principio a fin el Antiguo Testamento. Adelante, Jackie. No has abierto el micrófono. Sí, ya, disculpe. Ajá. Buenas tardes. No, que quería hacer la acotación que yo entiendo que Lucas no era judío, ¿no? Lucas era sirio. O sea, él no provenía de la comunidad judía. Sí, y como tal, escribe para su comunidad. Para la su comunidad que comunidad. O sea, que no hay tantas referencias, digamos, a la parte judía porque precisamente él no era judío. A las tradiciones sí, judías, quiero decir. sí. Hay ciertas, pero no tanto como hay en Mateo o Marco. Exactamente, exactamente. De todas maneras, cuando veamos cada uno de los evangelistas por separado, vamos a profundizar un poco en la comunidad de cada uno de esos señores, en la forma, no solamente en la comunidad a la que escribe, sino en los personajes concretos, en los autores, en la manera como expresan su mensaje, por qué lo hacen, de qué manera para ellos es importante destacar tal o cual cosa. Y eso nos va a ayudar un poco a ver, miren, llega un momento que conocemos de tal forma como habla cada evangelista que no necesitan decir lo que evangelio es, porque enseguida al escuchar sabemos de quién se trata. Esperemos a llegar a eso en este momento. Adelante, Sonia.
Sí, un poco para que me aclare, ¿no? Ajá. Entonces, estos evangelios podría entenderse que no fueron escritos, o sea, no fueron que se encontraron papiros directamente escritos por los evangelistas, sino que son corrientes de las comunidades a quienes ellos se dirigieron y entre esas comunidades, es lo que estoy entendiendo de su clase, ¿no? Entre ellos surgió los evangelios como los conocemos hoy en día, ¿no? Después, claro, de haber pasado por las traducciones, por las adaptaciones que se hicieron, pero no hay en sí mismo unos papiros que fueron escritos directamente por estos evangelistas, ¿no? Es lo que entendí. Bueno, es que lo difícil no es tanto decir si fueron escritos por estos personajes concretos, porque a veces el nombre de los discípulos queda, o sea, cuando nosotros leemos los textos de Pablo y vemos la manera como Pablo se expresa, no nos queda ninguna extrañeza, porque sabemos que Pablo era un hombre culto, con cierto estudio, rabino, o sea, tenía un conocimiento no solamente del mundo judío, sino del mundo griego y hasta romano, que hablaba con toda probabilidad los tres idiomas, que conocía el mundo de otra forma. Sin embargo, los evangelistas se nos presentan como escritos por personas, probablemente campesinos, pescadores, gente que sencillamente en la redacción de esos documentos no necesariamente puede haber participado una sola persona, aunque es como cuando una persona hace un libro y lo presenta como seudónimo, ¿no? Lo hace como una persona que es muy conocida, ¿verdad? Para que coja respeto, para que ese texto de alguna manera asuma cierta presencia, pero no necesariamente puede haber sido así. Claro, nosotros pensamos que el evangelista Lucas era un hombre de mucha cultura, con toda probabilidad, escribió el Evangelio de Lucas. Pero entonces ahí se nos presenta un problema. ¿En realidad conoció a Pablo? ¿En realidad viajó con él? O sea, cuando nosotros decimos el Evangelio, la carta de Santiago, por ejemplo, y nosotros sabemos que Santiago muere en el año 43, muere en el año 43, y el testimonio de la carta de Santiago es posterior al año 70 de la destrucción de Jerusalén. ¿Quién escribió la carta de Santiago? ¿Entienden? Entonces nos encontramos que hay varios Santiago en el Nuevo Testamento. ¿Alguno de ellos fue? Santiago el Mayor, Santiago el Menor. Entonces uno se pregunta, ¿pero ellos estaban vivos al momento de la redacción final de los evangelios? ¿O pertenecen a la comunidad primitiva, la misionera, que fue la que proclamó a través de la tradición oral antes de que aquello fuera por escrito? Recordemos que los evangelios son testimonio a la luz de la Pascua. Como yo creo que resucitó Jesús, yo entonces me conecto con el Jesús de la historia, el que yo conocí, con el que yo viví, con quien participé en diversos momentos, y entonces empiezo a ver las cosas con otros ojos. Calculen que ustedes tienen un vecino que buenos días, buenas tardes, buenas noches, así como se tratan con él. Pero el día de mañana ese vecino llega a ser presidente de la República. Y ustedes dicen, caramba, será mi vecino. ¿Entiendes? Y entonces hay estas cosas, ¿verdad? Que tú entonces empiezas a enlazar de algunas, vamos a decir, algunos contactos que tuviste con él, y entonces empiezas a verlo como otros ojos, ¿ves? Porque ya no te parece ni tan feo ni tan gafo, te parece entonces ya una persona con más prestancia, porque es presidente. Entonces, eso le estoy poniendo algo coloquial que no tiene que ver con los evangelios, pero es un poco para tratar de entender el proceso que vivieron los discípulos, que fueron capaces de dejarlo cuando lo agarraron y se fueron otra vez para su casa, allá en Nazaret, y que sin embargo de la noche a la mañana, ¿verdad? Empiezan a proclamar que Jesús está vivo. ¿Qué les pasó a esos hombres? ¿Qué experiencia fue la que tuvieron con el resucitado para hacer ese cambio de actitud y ese cambio de vida? Entonces, todo esto, ¿verdad? De alguna manera
nos va llevando a la conclusión de que también nosotros a veces somos como Tomás, que necesitamos ver el dedo en la llaga, ¿no? Para poder entonces decir sí, yo creo. Entonces, vamos a ver la semana que viene un poco más de cómo se fue dando ese proceso para poder quizás clarificar algunas de las dudas que puedan tener. Adelante, Isabela. Bueno, rapidito. Cuando hablamos de que la sinopsis evangélica tiene una finalidad teológica, aquí estamos hablando ya de una experiencia que podría ser también lo que nos mueve a cada uno a estar aquí. En este sentido, pues yo puedo decir que la experiencia de adentrarnos o de esa búsqueda de conocimiento que va más allá y se convierte en experiencia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. A mí me ha costado muchísimo digerir el Antiguo Testamento, salvo algunos textos. Por ejemplo, la historia de José y sus hermanos me parece fantástica porque comienza con un drama familiar resuelto y cómo la justicia de Dios va haciéndose presente. Y en el Nuevo Testamento puedo decir que uno puede sentirse, en el caso de todas estas narraciones, pues uno puede también sentirse protagonista. La pregunta en concreto es, nosotros a lo largo de este curso, pues obviamente espiritualmente, desde esa experiencia teológica, vamos a ir creciendo, vamos a ir profundizando, cada uno de manera individual, porque Dios nos llama individualmente, así como llamó a la samaritana, la hemorroísa, para después hacerlo comunitario, porque no somos como fotocopias, ¿no? Cada quien vive su proceso. Pero mi pregunta en concreto es, nosotros vamos a tener que hacer ensayos, vamos a tener que participar en foros, algunos escritos, en el marco de la comprensión de los textos, ¿no? Y en cierta manera vamos a actuar como unos exégetas, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Siempre me lo he preguntado, porque el gran peligro que se corre y las grandes divisiones del cristianismo vienen de malas interpretaciones. Entonces, ¿cuál es el límite que debe haber allí? Porque yo, por ejemplo, puedo decir, yo también puedo ser como la samaritana, yo también puedo ser como la hemorroísa, porque yo no puedo recibir ese milagro. O sea, uno se va adentrando y se siente protagonista, pero tiene que haber un límite, nosotros que nos estamos formando en esa rectitud, un límite que no llegue, que no se desborde y que no llegue al exceso y que tampoco sea rigidez. Según su experiencia, que también vino de un encuentro definitivamente, además de la formación y el conocimiento, cómo nosotros vamos adquiriendo esa sabiduría. ¿Es una gracia o también requiere de nuestra voluntad? ¿Cuál es ese límite en el que Dios se nos revela pues, a través de la Escritura? O sea, ¿cómo podemos nosotros medir eso y convertirnos después de este curso en verdaderos exégetas para llevar ese mensaje también a los demás? Claro. Recuerden que Jesús es el que llama y nosotros somos los que aceptamos o rechazamos el llamado. Pero la conversión y el camino de conversión no es algo que una vez se alcanza, se tiene para siempre, sino es algo que se va haciendo día a día, ¿no? Que se va sustentando de a poco en la experiencia. Tú dijiste una cosa bien acertada, ¿no? Cada uno de nosotros, los presentes aquí, venimos de diferentes ámbitos, diferentes ciudades, distintas profesiones. ¿Por qué no nos quedamos con eso? Hacer posgrados en lo que nos graduamos en la universidad. ¿Qué estamos buscando o por qué estamos aquí? ¿Entiendes? Entonces, la comunidad pascual, los primeros creyentes, hicieron ese proceso igual que nosotros. Incluso a lo mejor más de uno de los que en la plaza de Pilato dijeron, sí, crucifican. Hicieron ese camino inverso después, al igual que los discípulos. Entonces, la idea no es convertirnos en unos expertos exégetas en un semestre, eso es imposible. Y siempre la mejor interpretación será aquella que no solamente nos llegue al corazón a nosotros, sino que sea capaz de llegar al corazón de los demás. Porque nosotros también estamos en una misión en el ámbito de nuestra familia, en el ámbito de la comunidad parroquial, ¿entiendes? En la que no solamente tenemos que predicar con el ejemplo, sino que nuestra palabra sea una palabra que provea vida en abundancia, la palabra. Entonces, eso de a poco lo vamos a ir teniendo y obteniendo. Y una de las cosas
importante de la iglesia como tal es que nos ha permitido un camino que a pesar de la inclusión sigue siendo hay cosas que no van a cambiar ni pueden cambiar, que es la ortodoxia del mensaje. Lo que va a cambiar probablemente es la forma de transmitirlo. Y eso no significa que vamos nosotros a dar interpretaciones erradas. Porque fíjense en una cosa muy simple. ¿Cuántos niños hacen la primera comunión cada año? 5.000, 1.000. ¿Cuántos de esos niños regresan después de la primera comunión a la iglesia dominical a ir a misa? Sus padres la acompañan, fue un acontecimiento social del que hay que salir, ¿o qué? Entonces, no será que nosotros la conducción de la catequesis la estamos imponiendo con preceptos, con leyes y con normas, y hemos dejado de lado lo más importante que es la palabra de Dios. Quien encuentra a Jesús a través de su palabra no lo deja nunca, y va a hacer que su vida se transforme. Como le pasó a Agustín. Agustín sencillamente toma y lee, cree que era disoluto, vergüenza, bandidito, y llegó a esa conversión precisamente a raíz de tomar la Biblia en las manos. Yo creo que ese es un proceso en el cual nosotros tenemos que darnos la oportunidad de tenerlo en las manos, de tenerlo como libro de cabecera, de ser capaces sencillamente de saber que esa es nuestra fuerza. Entonces, un día a la vez, Isabela, un día a la vez. No nos queda otra. Adelante, Deyanira. Bueno, yo voy a dar mi opinión muy particular como complemento y lo que uno va caminando, ¿no? En este proceso desde el día que uno dice sí hasta lo que es hoy en día, esa necesidad, como usted bien decía, profe, de que estamos aquí porque hay algo que nos mueve. Es un crecimiento no solamente académico, sino que eso va envuelto dentro de una necesidad espiritual que tenemos todos. ¿Y hasta dónde es el límite? El límite lo vas a poner tú porque somos nosotros los que decimos sí y es nuestro compromiso. Yo pienso que debemos siempre pedir en la oración esa gracia, porque también es el Espíritu Santo el que nos mueve. Es el Espíritu Santo el que nos va guiando y nos va diciendo hasta dónde llegar. El conocer, el aprender, el formarnos constantemente, porque esto no es un proceso de que terminé estos estudios y ya no más. Esta es la universidad donde no nos graduamos nunca. Siempre hay cosas nuevas, siempre hay un Jesús que nos mueve, que nos incita a conocerlo más, a abarcar más cosas que desconozco, y si yo quiero llevar la palabra a otro o yo quiero evangelizar, yo necesito saber, y no solamente por los conocimientos que adquiero, sino porque el corazón me lo dice, porque hay un proceso espiritual que también tiene que ir de la mano. Y así como al leer la palabra sabemos que es Él el que nos habla, que es Dios el que a través de su palabra nos mueve. Entonces, hay un momento en que cuando leemos o evangelizamos o damos testimonios con nuestra vida, con las cosas que nos pasan, ten la certeza que si vas de la mano del Espíritu Santo, Él es el que te va a decir qué cosas vas a transmitirle a otro. Porque a veces no vamos con mucho miedo. Yo lo digo desde mi experiencia, tengo mucho tiempo dando catequesis, muchos años, y cada encuentro es igual, es el mismo miedo, es la misma sensación de estoy capacitada, sé que lo que voy a decir es suficiente, hasta dónde lo debo decir. Entonces, yo pienso que esta formación que vamos adquiriendo nos va dando luces para saber qué cosas decir y qué cosas no. Y el Espíritu Santo es el que nos va a ir guiando siempre, y es una gracia además que debemos pedir siempre en nuestra oración, porque no podemos desligar la oración y ese crecimiento espiritual de los conocimientos que vamos adquiriendo.
No sé si me explico, porque no siempre lo que vamos a decir o lo que vamos a enseñar o lo que vamos a testimoniar es solo lo que aprendemos en los libros, sino en lo que nuestro corazón nos va indicando, y ese crecimiento espiritual tiene que ir de la mano con la oración y lo que vamos leyendo, lo que la palabra nos va diciendo. Eso es lo que yo he aprendido durante todo este proceso. Algo así. Entonces, por eso, cuando nosotros hablamos de sinopsis, ¿verdad? Eso supone una riqueza teológica, porque el evangelista ve a Jesús y su mensaje de una perspectiva propia, al igual que nosotros, y en función de las necesidades de la comunidad. Si nosotros estamos en una familia que el resto de nuestra familia no tiene las condiciones de fe que nosotros, tenemos un camino arduo, pero ¿de qué manera se lo hago llegar? Es lo que hacían los discípulos de Maús cuando decían que sentían arder su corazón y ellos no sabían cómo. De repente, nuestro corazón está ardiendo también. Entonces, tenemos sencillamente que, de qué manera nosotros vamos a dejarlo. Entonces, y para dejarles la palabra a los que quieren hablar, solamente quería concluir un poco esta parte diciendo que hay que presentar la vida de Jesús como un paradigma para el cristiano, porque es la única manera de tratar de entender sus palabras. Porque recuerden, nosotros creemos en el Cristo resucitado, pero la adhesión al resucitado no se puede separar del seguimiento del crucificado. Por eso debemos estar seguros de que nosotros vamos también a tener nuestras cruces y que no podemos llegar al domingo de la Pascua si no pasamos por el viernes. Sí, eso es algo inevitable. Nosotros, creyentes, cambian la perspectiva. Adelante, Álvaro. Sí, decía que pensaba, mientras hablaban las compañeras, que a mí me da paz, a mí puedo compartir esta experiencia para ver qué piensan las demás, que bueno, como objetivo de la materia no se nos pide, creo yo, profesora me corrige por favor, que nosotros salgamos aquí predicadores, catequistas, teólogos que interpretan la Biblia. Por lo menos yo no estoy aquí para eso, porque esos son niveles elevados y creo que no es la idea de la introducción al Nuevo Testamento. A mí me da paz pensar que la historia, la experiencia de las comunidades alrededor de Jesús en aquella época pueden iluminar mi vida, pueden iluminar mi comunidad, pueden iluminar mi experiencia de fe. Y ya, es decir, yo quisiera comprender lo que ellos vivieron en su tiempo y que esto me permita conocer más a Jesús en su historia, pero también en la teología que nos dejó. Una vez comprendido eso, eso es. Más bien quisiera, profesora, en mi caso, que si hay interpretación de mi parte, me corrija, porque, o sea, yo por lo menos, como cualquiera aquí, de una parroquia y me voy para otra y una vez fui catequista y otra vez hice esto y ahora es la profesión, lo que tú quieras. No tengo una base sólida para interpretar mucho menos la palabra de Dios. Entonces, yo creo que nos puede dar paz. Vamos a aprender qué hay allí en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el mensaje para nosotros, para el mundo de hoy? Pero el mensaje que está allí, no el que yo pueda interpretar. Y luego, cómo ese mensaje y esa historia me enriquece, me hace mejor persona y me hace pues más cristiana. Pues para eso estamos aquí también. Mira, una cosa es pensar que nos vamos a convertir en unos expertos exégetas y otra cosa diferente es la sabiduría que te ha dado la vida para comprender esa fe de manera concreta. Por cierto, que lo que acaba de decir Alba es el contenido del primer foro. Llevar un poco la experiencia de las primeras comunidades a nuestras comunidades hoy. Fíjense que de una u otra forma, nosotros hemos llevado nuestra experiencia en la cotidianidad, en el día a día, tratando sencillamente de dar, de expresar nuestra fe de acuerdo a nuestra cosmovisión concreta.
Pero eso no significa que sin pensar en que vamos a ser unos exégetas expertos, la opinión también vale, porque a veces, miren, el contenido básico de la lectura popular de la Biblia es que la palabra del sencillo, las palabras de la gente o sea, en los cursos bíblicos, en las interpretaciones bíblicas, a veces se desprecia un poco al laico, se desprecia un poco al que no es un experto en Biblia, y a veces, mira, las acepciones o digamos las afirmaciones a veces de cierta gente. Yo, una de las cosas, les cuento como experiencia, que a mí me asombró más en la vida, dando un taller de lectura popular, estamos tratando de explicar el reino de Dios. Sabemos que Jesús nunca lo definió, porque Jesús siempre trató de explicarlo con parábolas, se parece a, es como, ¿verdad? Pero nunca hubo una definición. Y entonces se levanta una señora que ni siquiera sabía leer, ¿ok? Sencillamente estaba escuchando y dice, eso es muy fácil. El reino de Dios es como una mujer embarazada. ¿Cómo es eso? Le pregunto yo. Claro, porque cuando uno está embarazada tiene una vida adentro, una vida que uno tiene que llevarla a su fin, que tiene que alimentarla, que tiene que cuidarla, que tiene que llevarla, porque la proyección del reino de Dios no es para acá, sino para la otra vida, pero tenemos que empezar en esta, ¿no? Es lo que nos dice el Evangelio. Y entonces, pero yo puedo abortar al niño, yo puedo no tenerlo, ¿y dónde se queda el reino de Dios ahí? Yo, mira, le quité el sombrero a esa señora. ¿Okay? Como les digo, ni siquiera sabía leer. Era una exégeta de la vida, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? Entonces tampoco se desprecian en sus opiniones. Si en un momento, alguna opinión ustedes creen que está saliendo de lo que usualmente han escuchado o que es la norma, consulte con su profesor, consulte con una persona que sepa un poco más, para que entonces cualquier duda sea aclarada. Adelante, José Manuel. Bueno, no sé si interfiere un poquito el ruido, es que estoy en el transporte público. No te preocupes. Eso forma parte de la vida del laico también. Sí. Bien, yo no sé si Alba lo llegó a mencionar, la compañera Alba, pero me sumo un poco al hecho de que la experiencia del Nuevo Testamento nace justamente de un diálogo, como lo decían ayer, un diálogo de Dios con los testigos. Entonces, nosotros que vamos a estar realizando estos procesos de ensayo y de estudio, en definitiva, creo que no debemos perder la perspectiva de ponernos como discípulos del Nuevo Testamento, discípulos de lo que se nos está manifestando, y no como un lenguaje eclesial en sí, no porque sea malo, sino que lo que veo como fructífero es la oportunidad bellísima de que en este momento nosotros nos volvamos otros discípulos más de esa experiencia de los testigos. Entonces, está bien los diferentes servicios que se puedan desempeñar o decantar a partir de esta experiencia de estudio, como la catequesis, misioneros, etcétera, que yo me siento impulsado de situarme en el... Gracias. Está perdiendo el audio. Sí, Se escuchó, no se escuchó sí, mucho. no, se escuchó, pero algunas cosas no se escucharon, por supuesto. Sí, José Pero Manuel, el pensamiento final, ¿podrías repetirlo, por favor? Ajá. Sí, que tenemos una valiosa oportunidad para situarnos como los discípulos de las primeras comunidades cristianas y ser testigos. No sé si se logra escuchar eso. Sí, vamos siguiéndote, sí. claro, tal cual, sí, tienes razón, José Manuel. Bueno, mire, de alguna manera, yo quiero, antes que se pongan nerviosos por los foros y todo lo demás, con una media página es suficiente, porque la idea de los foros es que ustedes interactúen entre ustedes, que compartan
cónchale, yo no estoy de acuerdo, que diga Julieta, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Alba, porque, o me parece excelente lo que dijiste, o te completo con esta idea que tengo yo. Un poco los foros es compartir la temática y sacar, de acuerdo a las reflexiones de cada uno, una reflexión propia, particular y personal de cada uno. No todas las clases tienen tareas, ¿ok? Pero sí es importante que cuando tengan un foro, lo presenten en la fecha tope. O sea, que no vayan más allá de la fecha tope, porque en el módulo 7 se cierra cuando se pone una fecha determinada y no hay posibilidad de que ustedes puedan enviarlo después. Entonces, como es evaluación continua, pero una evaluación bastante sencilla, porque lo que se busca es un poco que tengan claridad hacia cada uno de los temas que vamos a empezar. ¿Okay? Cualquier duda que tengan, Usted con estaba muchísimo hablando, gusto, perdón. Pueden Sí, entonces, consultarme privado o Sí, usted está hablando, profesora, se acaba de mencionar media página. ¿Eso se refiere como una preparación de lo que vamos a exponer en el foro? ¿O eso se envía y luego el foro es otra cosa? O sea, no, ¿cómo, el cómo foro, funciona? el foro es a través del módulo 7, ¿ok? Es la Allí ustedes van conversación. a interactuar, ponen lo que ustedes opinan y cuando opinan pueden ver lo que los demás pusieron. ¿Ok? Perfecto. Y entonces pueden intercambiar opiniones, pueden Ajá. intercambiar opiniones. Bien. Por Y eso es cuando, que no hace falta que hagan un tratado como que si fuera el desarrollo de un ensayo o una monografía, porque eso no se busca. El foro es un poco compartir su opinión sobre un determinado. ajá, clarito. Muy bien. Sí, bueno, miren, para mí ha sido un verdadero placer acompañarles el día de hoy. No estoy segura de poderles proveer en la clase de hoy, voy a esperar que en el ITER me la den. Y Una Dios última mediante, pregunta, sí, por ajá, favor. ¿Dónde podemos adelante. conseguir alguna literatura para prepararnos para ese foro? Bueno, mira, básicamente es lo que vimos hoy, ¿ok? Lo que hemos Es conversado. Ok, básicamente, pero tienen literatura en el módulo 7. Yo confío en el que módulo 7. mañana pasado, a más tardar, le, el padre Néstor les pueda permitir a cada uno poder ingresar. Ok, ok. Al módulo Bien, 7. Como muchas les gracias. digo, ha habido unos problemas técnicos. Sí, yo me quedé Entonces, yo me quedé, profesora, como con un punto suspensivo. ajá, Habló mucho hoy sobre los evangelios de Marcos, Lucas y Mateo, pero ajá. no se mencionó prácticamente el evangelio de Juan. Es porque es Porque no es tan un diferente en estilo, en contenido, en la experiencia de Juan de los otros tres. Fue por la construcción del texto. O sea, porque Juan está como fuera del lote, fuera de... Porque estamos hablando de los sinópticos y Juan no es Ajá, sinóptico. Ya en ajá, su momento, ya en su momento vamos a tocar el tema de Juan, el por qué no está metido entre los sinópticos, por qué ok, tuvo un camino separado. ok, Entonces, eso nos va a llevar un poquito a otras conclusiones, porque para empezar, Juan se escribe hasta 20 años después que los otros. Y no ok. cabe suponer que no conociera las tradiciones orales precedentes, sino que sencillamente tomó un camino diferente, le tocó una época más hostil que cuando se escribieron los sinópticos y eso hace que de alguna manera el mensaje también vaya señalado con otra, vamos a decir, con otros puntales a los que él quiere destacar en forma suma. Ok, Así que bueno, pero lo iremos gracias. desarrollando. No te Gracias. preocupes por eso, Julieta. Gracias. Bueno, Dios me los bendiga a todos. Amén. Los espero la semana entrante y espero que no tengas que pasarles la presentación porque sencillamente la tengan ya en el módulo 7 todo lo que ustedes necesiten ahí. gracias, profe. Cualquier Gracias, Hasta cosa, luego. Gracias, Gracias, profe. profe. estamos en muchísimas contacto. gracias. A la orden siempre. Hasta Buenas luego. Hasta luego. noches. Hasta luego, buenas Gracias, noches. profesora. Hasta luego. Tarde.
No lo pude hacer hoy. Entonces, mi pregunta es, ¿hay alguna manera que yo pudiera grabar por YouTube, por alguna, o sea, no sé qué hacer? Bueno, es que ahí donde está el problema, mi cielo, porque imagínate tú que no hubo reacción de parte de ellos hoy porque es que no habían tenido tiempo de poder hacer eso, porque habían tenido mucho problema, porque tenían tal o cual situación, ¿entiendes? Entonces que la clase quedó en el limbo. Entonces, claro, yo pudiera pasar yo pudiera pasar la misma del año pasado, pero no me parece, pues, porque es otro grupo. Imagínate tú que tengo 25 alumnos. Tenía años que no tenía tantos alumnos.